El Señor le bendiga y le guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Esta es una serie de discipulados que te van a ayudar a ti en tus primeros pasos, en tu intención de conocer los mandamientos, la Torá, lo que también conocemos como el Pentateuco, ya que es en la Torá, o sea, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, donde encontramos lo que llamamos la constitución del gobierno de Dios, o la constitución del reino de Dios. Nosotros que se nos ha enseñado que estamos viviendo en el reino, que estamos caminando en el reino, que este es el mensaje del reino. La pregunta es, ¿quién es el rey? Pues Yahweh, el rey de Israel. ¿Cuál es el reino? Israel. ¿Cuál es la constitución? Lo encontramos en la Torá. Torá significa literalmente enseñanzas e instrucciones. No significa ley ni tampoco es sinónimo de la ley. Aunque encontramos la ley o leyes en la Torá, pero básicamente y fundamentalmente la Torá significa enseñanzas e instrucciones. Así que ponte a pensar la importancia de nosotros conocer las enseñanzas y las instrucciones del Rey del Universo que envió a su Hijo a morir por nosotros. Es a través de su Hijo, Yeshua HaMashiach, que también lo conocemos como Jesucristo el Señor. Es a través de su Hijo que tenemos nosotros acceso a ser parte de la gran familia de Dios. ¿Y cuál es la familia de Dios? El reino. Israel. Las 12 tribus. Los hijos de Jacob. Los descendientes de Abraham. El problema aquí es que tú y yo no somos descendientes de Abraham. ¿Cómo entonces podemos ser incluidos en esta gran familia? Incluidos en esta Israel, en esta nación. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de la adopción. A través de la inclusión legal vía adopción. ¿Cuándo ocurre esa adopción? Cuando tú y yo, según Romanos capítulo 10, confesamos que Yeshua fue levantado de entre los muertos por el Padre. En esa confesión donde estamos nosotros declarando que creemos que el Padre levantó a Yeshua de entre los muertos y confesándolo como el Mesías, literalmente estamos haciendo un juramento de lealtad al Padre. ¿Y cómo cumplimos esa lealtad? ¿Cómo cumplimos el juramento? Obedeciendo los mandamientos. Así que en estos discipulados vamos a estar estudiando que la salvación es por gracia, pero en la obediencia hay bendición. Por eso es que tenemos que estudiar la Torá. Vamos a estar estudiando acerca de la parábola del hijo pródigo en su contexto original, o sea, hebraica. Vamos a estar hablando acerca de lo que es el bautismo y la implicación legal del bautismo. Vamos a estar hablando también acerca de las fiestas del Señor, porque son mandamientos. Vamos a estar hablando acerca del Shabbat. Vamos a estar hablando también acerca de la misión del Mesías. Y sé que vamos a disfrutar mucho, hermano, todas estas enseñanzas en forma de discipulado. Lo hemos llamado discipulado porque estamos respondiendo al mandato de hacer discípulos a todas las naciones. Así que vamos a comenzar hoy con la primera parte y la introducción de estos discipulados que llamamos discipulado 101. Y vamos a comenzar hablando acerca de lo que es la naturaleza de las escrituras. Y según segunda de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16 al verso 17, cita la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Seguimos hablando acerca de la naturaleza de las escrituras. Revelación. ¿Qué es revelación? Manifestación de una verdad secreta u oculta.
Ahora vemos que hay tres formas de revelación. Tres formas a través de la cual el Rey del Universo revela lo que está oculto. Te dice y te enseña lo que para ti hasta ahora ha sido un secreto, que no lo conocías. Formas de revelación. Número uno, la creación. Y esto lo podemos ver en el Salmo 19, del 1 al 2. Por, por la cuestión del tiempo, muchas veces simplemente vamos a citar el verso. Usted puede parar el video y verificar y estudiar los versos que estamos citando. La segunda forma de revelación es a través de Yeshua, de su Hijo, que sabemos que Él es el verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. Y la tercera forma de revelación es la misma escritura. Primera de Tesalonicenses 2:13. Estamos viendo aquí la función bíblica de la Torah para los creyentes. Entonces decimos, ¿para qué me ayuda la Torah si la salvación es por gracia? Bueno, nadie puede ser salvo obedeciendo los mandamientos, porque es como luego negociar con el Señor en el día final y decirle, ¿viste cómo yo obedecí? Pues me gané la salvación. La gloria es del Señor y la salvación es un regalo. Y cuando hablamos de la salvación, hermano, estamos hablando de la oportunidad de tú y yo ser parte de la familia de Dios, parte de la gran asamblea de Dios, parte de la descendencia de Abraham, parte de Israel, literalmente vía adopción desde el momento que tú confiesas o declaras que el Padre levantó a Yeshua de entre los muertos. Así que el regalo de la salvación viene directamente del Padre a través del Mesías, a través de Yeshua HaMashiach. Por eso decimos que la salvación es por gracia, es un regalo. Pero una vez que tú eres parte de la familia de Dios, parte de la descendencia de Abraham, parte de Israel, estamos hablando entonces de que necesitas caminar en acorde a lo que nosotros llamamos la constitución de este reino o las reglas de esta familia. Así que la función bíblica de la Torá para los creyentes, entonces, básicamente estriba en número uno, en entrenarnos en justicia. Y cuando hablamos acerca de justicia, podemos hablar acerca de la importancia de hacer bien al necesitado, la importancia de caminar en integridad, de caminar dando ejemplo a los demás de que nosotros servimos a un rey justo y bueno y misericordioso. Y esto se manifiesta a través de nuestras acciones de justicia y de bondad, o sea, nuestras acciones de misericordia hacia el necesitado. Así que la Torá nos ayuda y nos enseña la importancia de vivir ayudando al que necesita. Número dos, la Torá nos ayuda a nosotros a un estilo de vida de santidad. Así que a través de los mandamientos nosotros adoptamos y aprendemos un estilo de vida no conforme a el mundo o el sistema o el pensamiento actual, como decimos mundano, sino que estos mandamientos nos separan en un estilo de vida que agrada al Señor. Y número tres, la Torá es fuente de bendición. Y como estamos citando aquí en Deuteronomio 28, usted obedece los mandamientos y las bendiciones te van a seguir. Ya no vas a tener que seguir las bendiciones y buscar bendiciones y estar detrás de las cosas, sino que las bendiciones te van a alcanzar. Así que aquí está el resumen de los tres propósitos básicos de la Torá para el creyente. Cuando hablamos acerca de la Torá, estamos hablando acerca de los primeros 5 libros de las Escrituras. Estamos hablando de Génesis, estamos hablando de Éxodo, estamos hablando de Levítico, Números y Deuteronomio. Estos son los primeros 5 libros de la Biblia que se le llama comúnmente la Torá. También se le conoce como el Pentateuco. También vemos que en este Antiguo Testamento, como muchas veces le decimos a esta porción de la Biblia, encontramos también profetas, tanto profetas mayores como profetas menores. Se le dice a esta sección de los profetas los Nevi'im. Nevi'im.
Además de la Torá, además de los Nevi'im, encontramos también lo que se llama los Ketuvim o demás escritura, historia, y en el caso de los Salmos, en el caso de Proverbios y demás, se le llama Ketuvim. Y fíjate que este acróstico es lo que nosotros llamamos Tanakh. Así que tenemos la Torá, son los primeros 5 libros, pero cuando hablamos de todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, podemos referirnos a ella como el Tanakh. Y esto es importante por si acaso cuando en los otros videos usted me escucha diciendo la Torá, sabe que nos referimos a los primeros 5. Cuando hablamos del Tanakh es todo el Antiguo Testamento, o sea, desde Génesis hasta Malaquías. Así que, como antes había dicho, Torá es instrucciones y enseñanzas. No podemos decir que Torah es literalmente sinónimo de la ley. Y veremos más adelante que esto nosotros lo estamos visualizando así, porque así nos lo enseñaron, porque al traducirse la palabra hebrea Torah en el griego y del griego al español, no se encontró en el griego una palabra suficiente que realmente honrara lo que significa Torah. Así que se buscó lo que se llama un equivalente. Y ahí es donde entonces aparece la traducción ley, que claro, no honra todo el concepto de Torah, porque Torah es instrucciones y enseñanza. Pero aunque estamos conscientes de que Torah contiene leyes, pero sabemos que no solamente leyes. Así que cuando lees el Nuevo Testamento y habla acerca de la ley, está hablando acerca de instrucciones y enseñanza. No pienses solamente que es un código de leyes. Aunque más adelante también veremos que hay otro concepto de ley que manejó el apóstol Pablo, que también se refería a las tradiciones de los hombres. Tenemos mucho que aprender, pero vamos a aprender juntos. Mientras tanto, resumimos entonces que Torah lo que significa es instrucciones y enseñanzas, que incluye leyes. La Torah y la ley. Definición de la palabra Torah. ¿Qué es Torah? Torah no se define como ley, como antes había dicho. La palabra Torah es derivada, de hecho, de la palabra hebrea yará. Cuando vemos la palabra Torah en hebreo, y usted no necesita saber hebreo ahora mismo, simplemente dame la oportunidad de ayudarte con esta gráfica que preparé. Torah, podemos entonces ver que los componentes o las palabras que salen de la palabra Torah son las siguientes. Número 1, yará, que significa arco o flecha. También la palabra moré, lo encontramos relacionado a la palabra Torah. Y también la palabra en hebreo O-W-R, or, que es luz. Así que mira la relación que hay entre arco, flecha, arquero, instructor, maestro, guía, luz. Todo esto está contenido en la palabra Torah. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del pueblo que se le delegó la palabra y el pueblo que se le hizo la promesa. Dios escogió al pueblo de Israel, a Abraham y su descendencia, para que fuese el medio por el cual la Sagrada Escritura fueran conocidas en todas las naciones. La herencia que hemos recibido como hijos de Dios tiene un sabor hebraico. Esto significa que la palabra de Dios está empapada de características culturales y lingüísticas hebreas. Las raíces bíblicas del cristianismo provienen de ese fundamento del pueblo hebreo. Es una realidad que la iglesia cristiana ha recibido un evangelio envuelto en una cultura grecorromana más que en una cultura hebreo-bíblica. Así que rescatar el pensamiento inicial en el cual fue escrita la palabra de Dios, o sea, su contexto, es fundamental para el creyente que quiere vivir agradando a Dios. Cuando estudiamos los orígenes de la fe cristiana, encontramos una riqueza de datos
sobre el carácter de Dios que no podríamos conocer de otro modo. Por encima del tiempo y el espacio, nuestra espiritualidad está investida con el manto de la cultura, el idioma, la vida de los israelitas y el contexto de Medio Oriente. Y esto es bien importante porque no solamente vamos a estudiar el contexto hebraico o las raíces hebreas, sino que vamos a estudiar también el contexto de Medio Oriente, específicamente Antiguo Medio Oriente. O sea que vamos a estar hablando acerca de la cultura que era el trasfondo de todo el Antiguo Testamento. Sé que vamos a aprender mucho juntos. El estudio de las raíces bíblicas, o sea, hebreas, del cristianismo no tiene la intención de convertir a nadie al judaísmo, ni promover que la identidad del creyente en el Mesías venga de algún modelo socio-religioso, ni del cristianismo, ni del judaísmo. La identidad del creyente viene de nuestro Mesías, de nuestro rabí, de nuestro maestro, de nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Y aquí voy a sacar un momento para explicar, hermano. Cuando hablamos acerca del cristianismo y del judaísmo, ambos son sistemas religiosos. Claro, ambos tienen mucho que aportar. Y van a ver a través de estos discipulados, y aún cuando usted vaya a mi página, walteragosto.com, y vea todos los videos que tenemos de enseñanza, te vas a dar cuenta que a veces me refiero a cosas muy buenas del judaísmo y cosas muy buenas del cristianismo, donde podemos aprender de ambos. Pero la intención no es ni el de convertir al cristianismo ni convertir al judaísmo, sino regresar a un diseño simple y original, de simplemente una vida de integridad, un estilo de vida que agrade al creador del universo, y que sabemos que es imposible nosotros disfrutar de estas bendiciones fuera del convenio o sin ser parte de la familia de Dios. Y vamos a estar viendo, hermano, que no se trata de religión. Así que no se trata de judaísmo. El concepto de judaísmo, que se ha adoptado desde el tercer siglo hasta el día de hoy, se piensa que es que cada vez que alguien está obedeciendo los mandamientos, eso es judaísmo. Sin embargo, a veces pensamos que lo normal es no obedecer los mandamientos y seguir una como que vida de gracia, una espiritualidad sin definición, sin estructura, totalmente amorfa. Obedecer los mandamientos es nuestra forma de amar a Dios. Así que seguir las instrucciones y las enseñanzas no es judaísmo. Seguir las instrucciones y la enseñanza es obediencia. Continuamos aquí. Cuando leemos Efesios 2:8 y 9, nos encontramos con la frase que vas a estar escuchando muchas veces, que la salvación es por gracia. Leamos entonces Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don, o sea, regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que establecemos una vez por todas, hermano. Esto tiene que ser claro porque esto es un fundamento. La salvación es por gracia. Nadie es salvo por guardar los mandamientos, o sea, toda la Torá, las fiestas, los estatutos, los decretos. Nadie. Porque la función de la Torá no es el de salvarte. Nadie por simplemente guardar los mandamientos puede decir, bueno, estoy guardando los mandamientos, ya yo soy parte de la familia de Dios. No. Para ser parte de la familia de Dios, o sea, para ser parte de Israel, o sea, para ser injertado, adoptado, legalmente adoptado en la familia de Dios, legalmente adoptado en la descendencia de Abraham. Acuérdate que tú y yo nacimos en las naciones. Y muchos de nosotros no tenemos nada que ver étnicamente, ni con hebreos, ni con israelitas, nada de esto, hermano. Tú y yo nacimos en Puerto Rico, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina. No tenemos nada que ver, pero cuando nos damos cuenta que estas bendiciones del Dios de Israel le pertenecen a la familia de Israel.
le pertenecen al reino de Israel, le pertenecen a la nación de Israel. Entonces nos preguntamos cómo podemos nosotros participar de estas bendiciones si no somos parte de esta nación. Somos puertorriqueños, somos argentinos. ¿Sabes qué? Hay una oportunidad a través de Yeshua HaMashiach de ser adoptados en esta nación. O sea que ahora vamos a ser injertados, incluidos en la nación cuyo Dios es Jehová. Esta oportunidad de ser parte de la descendencia de Abraham y disfrutar tanto de las responsabilidades, obedecer los mandamientos, como de los beneficios, el ser bendecido por el beneficio del convenio del Dios de Israel con Abraham y su descendencia, es lo que nosotros llamamos salvación. Así que cuando usted es salvo, usted está diciendo, soy parte de Israel. Aunque la salvación incluye también el concepto de redención, porque en los días finales veremos que nuestros cuerpos serán transformados para poder nosotros estar disfrutando en la eternidad aquí en la tierra cuando veamos los cielos y la tierra renovada. Pero, mientras tanto, tenemos que entrar para perseverar y al final de los tiempos poder decir, llegamos a la meta, guardados por la gracia del Señor, mientras caminábamos en obediencia y esperábamos en su misericordia. La salvación es por gracia. Nadie es salvo por guardar los mandamientos. Nadie es salvo por guardar la Torá. Nadie es salvo por la fiesta. Nadie es salvo por guardar los estatutos y los decretos. La salvación es un regalo. El ser parte de Israel. Es ser parte de la descendencia de Abraham. Es un regalo del Padre. Y no es una función de la Torá. Sin embargo, una vez que ahora somos parte de Israel, una vez que usted confiesa que el Padre, declara que el Padre levantó a Yeshua de entre los muertos, lo que usted confesó en Romanos capítulo 10, los creyentes que somos salvos por gracia, que ahora somos parte del pueblo, que ahora somos parte de la descendencia de Abraham, que ahora la bendición de Abraham nos ha alcanzado. Los creyentes que somos salvos por gracia, somos los que guardamos los mandamientos. Somos los que guardamos la Torá. Somos los que guardamos las fiestas y los estatutos y los decretos. No para ser salvos, sino porque lo somos. Continuamos. La obediencia a los mandamientos es el estilo de vida de aquellos que han sido alcanzados por la misericordia y la gracia de la salvación. Así que estamos viendo la obediencia a los mandamientos en su justa perspectiva. Pertenecen al estilo de vida de aquellos que han recibido el regalo de la salvación a través del Mesías. Juan 14:15. Solamente existe una forma bíblica, espiritual y legal para demostrar nuestro amor y confianza y lealtad a Dios. Se llama obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Creo que eso está claro, ¿verdad que sí? Ahora, vamos a ver algo bien interesante y aquí sí que necesito toda su atención porque vamos a entrar en la palabra del Señor. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos. Usted dirá, wow, mira, una invitación a ser salvo en el Antiguo Testamento. Sí, eso es así. O sea, en el Tanakh, claro. Vamos a ver algo aquí interesante y vamos a ver la sombra de este verso en el Nuevo Testamento. Mirad a mí, o sea, paná, y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ahora, cuando la frase mirad a mí, cuando la estudiamos, nos damos cuenta que paná lo que significa es regresa, deja tus caminos, ven en pos de mí. O sea que cuando él dice mirad a mí, él está diciendo regresa a mí, ven a mí. Ahora, no te extrañes que mientras vamos aprendiendo los mandamientos, o sea, lo que Dios espera de nosotros, obediencia, percibas en tu espíritu un profundo deseo de arrepentirte, de regresar al Padre, de abrazar este estilo de vida, aún sentirte compungido y pedirle perdón al Padre por no haber obedecido antes. Claro.
El Señor tiene misericordia de nosotros. Y ahora que tú estás cogiendo este discipulado, ahora es que estamos aprendiendo. Ahora, mantén en tu mente lo que acabamos de leer aquí en Isaías 45:22. Ok, mirar a mí y ser salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, no hay más. Ahora miremos Romanos 14:11. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahora, usted dirá, viste, este verso es del Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo el Nuevo Testamento está confirmando el Antiguo Testamento. Miren esto, es interesante. Por lo cual, Filipenses 2, 9 al 22. Léalo y escúcheme. Lo que voy a leer aquí. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Yeshua, algunas traducciones dicen Yahshua, porque lo que significa es Yahweh salva, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mira, Romanos 14:11 habla acerca de confesar al Señor y que toda rodilla se doblará. También estamos viendo que Filipenses 2:9 en adelante también lo menciona. Veamos esto, vamos a ver algo bien, pero que es bien interesante. Otra vez vamos a ver el verso que leímos ahorita. Mirad a mí, sacó la paná, que dice, regresa a mí. Y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero el verso que le seguía, que no lo leímos, dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Así que hemos visto que los textos del Nuevo Testamento, que siempre se usan para evangelizar y presentar la oportunidad de confesar a Yeshua como el Mesías, que el Padre lo levantó entre los muertos, vienen ¿de dónde? Del mismo Antiguo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento, sino que lo confirma. ¿Sabía usted que más del 85% del Nuevo Testamento es literalmente citando el Antiguo Testamento? O en otras palabras, el Tanakh, como ya hemos aprendido. Fíjate que en tu Biblia, si tú te das cuenta, vas a ver que hay un cordón en el mismo medio. Luego vamos a aprender de dónde salió ese cordón. Para adelantarte algo, fue un líder carismático reconocido por la Iglesia Católica llamado Marción. Y Marción, estamos hablando del siglo II, fue el que comenzó a traer esta visión de que el Antiguo Testamento era el Dios de la ley y el Nuevo Testamento lo que se llama el Dios de la gracia. ¿Hay algún fundamento en la Escritura para esto? No, porque tanto la ley, o sea, la Torá, como la gracia, la misericordia, siempre han estado los dos juntos, desde el principio. Pero se creó un contexto teológico romano que ahora mismo está en el sistema de creencias de muchos de nosotros, donde ya en nuestra mente, en nuestro subconsciente, vemos la Biblia dividida en dos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y está bien, lo podemos ver así, no hay problema. Pero el error extremo es pensar que Antiguo Testamento significa ley y Nuevo Testamento significa gracia, cuando ambos, tanto la ley como la gracia, o sea, la Torá como la gracia, o sea, las enseñanzas y las instrucciones del Señor como la misericordia del Señor, siempre han estado en la Biblia desde el principio. Así que, ¿será que en vez de ver la Biblia como un libro dividido en dos partes, realmente es una sola? Y que lo que está dividido en dos partes sea nuestro sistema de creencia. El Nuevo Testamento se comenzó a escribir aproximadamente de 50 a 95 años después de Cristo, después del Mesías. Y se confirmaron los 27 libros del Nuevo Testamento 3 siglos después.
Desde mucho antes ya se estaba considerando y se estaba las cartas de Pablo y demás, pero estoy hablando acerca de lo que se llama la canonización. Luego, si usted interesa entrar en un estudio más avanzado que se llama la yeshiva, ahí vas a estar estudiando, va a haber una clase donde nos habla acerca de la historia de las escrituras. Cuando la Biblia nos menciona, y esto es bien importante, nos menciona la frase las escrituras, no puede estar hablando del Nuevo Testamento, sino de los mismos libros del Antiguo Testamento, o sea, del Tanakh. Veamos esto. Toda la escritura. Acuérdate, esto es algo que tenemos que nosotros ahora reprogramar nuestra mente. La frase, la escritura o las escrituras, siempre, aunque tú lo estás leyendo en el Nuevo Testamento, siempre se refieren al Antiguo Testamento. Te lo voy a decir de otra forma. Cuando tú estás leyendo el Nuevo Testamento, también se le dice el Nuevo Testamento los escritos del primer siglo. Cuando estás leyendo los escritos del primer siglo, el Nuevo Testamento, acuérdate que cuando encuentras la frase las escrituras, se está refiriendo literalmente al Tanakh. ¿Por qué? Porque mientras está ocurriendo la historia del Nuevo Testamento, o sea, la historia del primer siglo, todavía no estaban escritos todas las cartas y los libros del Nuevo Testamento. Así que imagínate que en el Nuevo Testamento tú estás leyendo la historia del primer siglo y sácate de tu mente que existe un Nuevo Testamento. No te estoy diciendo que no existe, no me malinterprete. Es la dinámica para tú poder manejar tu mente y tener una visualización y una perspectiva correcta de lo que está ocurriendo cuando usted lee en el Nuevo Testamento la frase, la Escritura. Veamos, 2 Timoteo capítulo 3, verso 15 en adelante. Cita Pablo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esa palabra enseñar es didascalia del griego, que lo que significa es enseñanza, instrucción y precepto. Así que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿No se te parece esto a cuando estudiamos la parte que habla acerca de la función de la Torah para el creyente? De enseñarle a vivir en santidad, de enseñarle a vivir en justicia. ¿Verdad que sí? Así que mira cómo la misma escritura confirma. Ahora acuérdate que cuando dice toda la escritura se está refiriendo al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento. Exactamente al Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Se está escribiendo. O la historia está ocurriendo. Pero lo único que ellos tenían en su mano, lo único que ellos leían, lo único que ellos tenían en su mente, lo único que tenían en su corazón era el Tanakh. Génesis hasta Malaquías. A esto se refiere el Nuevo Testamento cuando menciona la frase la escritura. Y esto es bien importante, hermano. Y no podemos pasar esto por alto. ¿Por qué es importante, hermano? Porque si nosotros pensamos que la Torah está anulada, estamos en tremendo problema. Porque todo el Nuevo Testamento a lo que se refería era literalmente, exactamente, a la Torá. Ok, Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se acuerdan de esto, hermano? Esto, lo que está ocurriendo, esto es lo que se llama el camino de Maús. Esto es lo que está ocurriendo cuando nuestro Señor resucitó. Se encuentra con estos dos
que están en el camino de Emaús, están hablando de que si el Mesías había resucitado o no. Y Yeshua aparece después de resucitar. Y ellos no se dan cuenta que Yeshua y él entra en esta conversación. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Para mejor contexto, le hace que es el capítulo 24 de Lucas. Y comenzando desde Moisés. Cuando dice desde Moisés, está hablando desde la Torá. Una forma de mencionar la Torá también es Moisés. Leer a Moisés es igual a leer la Torá. Y mira, y dice, y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Te acuerdas al principio cuando hablamos de el acróstico Tanakh, que es la Torá, los profetas y los escritos? Ahí está, míralo ahí, en Lucas 24, 27. Interesante, ¿verdad? Así que Yeshua se está refiriendo a las escrituras. O sea, ¿se está refiriendo al Nuevo Testamento? No, y usted se da cuenta ahora de que lo que se estaba refiriendo era a toda la escritura, desde Génesis hasta Malaquías. Verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y esto es lo que está ocurriendo en este discipulado. Mientras te estamos enseñando, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, está abriendo tu entendimiento. Acuérdate que el Espíritu Santo es el poder de Elohim, es el poder de Dios para hacernos entender esta escritura. También es el poder de Dios que nos da esa autoridad de nosotros poder predicar, enseñar y confesar a las naciones que el Padre levantó a Yeshua de entre los muertos. El poder de Dios, hermano, en acción ahora mismo, mientras usted está viendo y estudiando este discipulado. Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Jóvenes, escrituras. ¿A qué se está refiriendo? Exactamente, se está refiriendo a el Tanakh. Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Viste? 3 días de reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que el día de congregarse era el Shabbat. Y es el Shabbat. Para más referencia, léase el Levítico capítulo 23, los primeros 3 versos. Y vemos que también Yeshua se reunía en el Shabbat. No fue hasta el año 317, hermano, que entonces se cambió al día de congregarse domingo, violando el 4.º mandamiento. ¿Es incorrecto reunirse los domingos? No. Lo que es incorrecto es declarar que el domingo es el día del Señor o el Shabbat. El Shabbat, desde el viernes cae el sol, sábado cae el sol. Esas 24 horas se convierten como en un santuario en el tiempo. Esas 24 horas le pertenecen al Señor. Y por eso es que durante el día, entonces, en el sábado, el Shabbat, nosotros tenemos lo que se llama la Santa Convocación. O sea, el día de congregarnos. A eso se refiere también la palabra del Señor en hebreo, cuando el autor de los hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Verso 3, declarando y exponiendo. Le tuvo por 3 Shabbats, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo o el Mesías padeciera y resucitase de los muertos, y que Jesús, o sea, Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo, o sea, el Mesías. Hombre, esto es impresionante, es importante. Porque Pablo utilizó las escrituras para demostrar que Yeshua era el Mesías. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de escritura? ¿Nuevo Testamento o el Viejo Testamento? Exacto. O sea, que Pablo usó el Tanakh. Usó la Torá, usó el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento, usó el Antiguo Testamento para demostrar, exponer, confirmar, establecer
que Yeshua es el Hijo de Dios, que Yeshua es el Mesías y que solamente en Él hay salvación. Mi pregunta es, ¿podrá usted, sin usar el Nuevo Testamento, confirmar y demostrar y establecer que Yeshua es el Hijo de Dios y es el Mesías? Wow, pues tenemos una asignación porque Pablo lo hizo. Lo hicieron los apóstoles. Así que acuérdate una vez más, mientras Pablo está usando la escritura, se está refiriendo a Génesis hasta Malaquías, no el Nuevo Testamento. Gracias a Dios que tenemos escrito el Nuevo Testamento, porque tenemos mucho para estudiar. Está el testimonio de la vida del Mesías, está el testimonio de los apóstoles y todo el avivamiento y todo lo que ocurrió en el primer siglo. Pero ellos no tenían lo que tú y yo tenemos, el Nuevo Testamento, pero tenían la palabra del Señor, el Tanakh, y tenían el Espíritu Santo. Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús, que Yeshua, era el Cristo, el Mesías. Segundo Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Hermano, estamos viendo aquí literalmente que las Escrituras se refiere al Tanakh. En otras palabras, desde Génesis hasta Malaquías. El estudio de las raíces hebreas del cristianismo no tiene la intención de convertir a nadie al judaísmo ni promover que la identidad de creyente en el Mesías venga de algún modelo socio-religioso. Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que aquí Pablo está definiendo quién verdaderamente es un judío. Un judío comienza a ser judío desde por dentro. Ahora, una vez más, tenemos que estudiar contexto. Porque en este momento estamos viendo, hermano, de que Pablo está hablándole a una audiencia exclusiva que eran judíos. Entonces, estaban recién llegados a la familia de fe y tenían distorsionado el concepto judío o el concepto ser parte de Israel. Y Pablo, con mucha cautela, está explicando lo que realmente es un judío. Ahora, no confundamos y no pensemos que Pablo está hablando en contra de la circuncisión, porque aunque la circuncisión ni nada de la ley lo tienes que hacer para ser salvo, más adelante vamos a ver que hay muchas cosas que pertenecen al estilo de vida y a los mandamientos de los que ya están completamente entregados y dedicados a la consagración al Señor. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Los padres de la iglesia, cuando hablamos acerca de cuando comenzó la congregación original que vemos en el libro de los Hechos, que eran todos judíos. Luego con Pablo fue que comenzó a predicarle a los gentiles. Y comenzamos a ver entonces, hermano, que la historia comienza a presentarnos grandes líderes que comenzaron a desarrollar lo que se llama el pensamiento romano o greco-romano, que comenzó a aportar a que los creyentes originales se alejaran de estas raíces bíblicas hebreas o raíces que estaban confirmando el estilo de vida de Israel, del Israel del Antiguo Testamento, donde entendemos que nunca fue la intención del Señor apartar a Israel de las mismas leyes que él mismo escribió con su dedo. Los padres de la iglesia, los padres orientales y occidentales. Padres orientales, San Atanasio, San Basilio de Cesarea, San Gregorio de Nisa, San Gregorio de Nisanso, San Juan Crisótomo, San Cirilio de Alejandría. Los padres occidentales, porque estaba dividida la iglesia en aquel entonces. Luego
si usted desea en la yeshiva, va a estudiar también la historia de la iglesia y usted va a entender todos estos detalles. Simplemente le mencionamos padres occidentales: San Ambrosio, Jerónimo, San Agustín, León Magno, San Gregorio Magno, San Isidoro de Sevilla. Ahora, todos estos transmitieron una mente antisemita, o sea, anti-Israel, para ser más específico, ¿ok? Las escrituras en un contexto filosófico greco-romano, totalmente fuera de su contexto natural, que es hebraica. Esto se llama teología o la filosofía de Dios en el contexto romano o en el contexto griego. Le enseño esto porque de ahí salimos todos. De ahí todos nosotros salimos. Y de ahí nosotros estamos ahí y tratando de contestarnos la pregunta que muchos de ustedes me imagino que se están haciendo ya. Y es la siguiente. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Definitivamente. Y yo sé que muchos de ustedes están en esa lucha de que tiene que haber algo más. Y si esto está ocurriendo en tu vida es porque el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. La mayoría de los debates teológicos en los cuales vemos los llamados padres de la iglesia, como antes mencionamos, fueron el resultado del estudio e interpretación de la Escritura, especialmente las de los escritos apostólicos, desconociendo el trasfondo hebraico de dichos documentos. Más y más eruditos bíblicos reconocen que Yeshua fue un judío, que vivió como judío y murió como judío entre judíos del primer siglo, así como el resto de sus discípulos originarios. Se abren cada vez más y más a un entendimiento hebraico de la fe cristiana, de estas raíces históricas. La enseñanza de Yeshua, o sea, su metodología, su proverbio, su midrashim. Midrashim quiere decir como los sabios hacían lo que se llama también exégesis, lo que es coger unos textos, unas porciones de la escritura y contar alguna historia que explique lo que significa. Una dinámica bien interesante que encontramos en la escritura, sus estilos de interpretación y análisis de la escritura, son todas sin excepción judías en su naturaleza. Ignorar este hecho y pretender interpretar sus palabras, desconociendo su trasfondo hebreo, es un grave daño a la fe. De hecho, el concepto mismo de un Mesías es uno exclusivamente judío. De hecho, todo el Nuevo Testamento completa el Tanaj, las escrituras hebreas que Dios le dio al pueblo judío. De modo que el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, o sea, los escritos del primer siglo sin el Tanaj, es imposible. Es como el segundo piso de una casa sin el primer piso. Así que el Antiguo sin el Nuevo es como una casa sin acabar de construir y sin techo. Por ejemplo, hablando de conceptos, la expiación vicaria del Mesías es un concepto exclusivamente de Israel. El bautismo, o sea, la inmersión, es también una práctica que viene de los pactos del Medio Oriente y la cultura hebrea y tiene que ver con unas leyes antiguas de adopción, no como nos dijeron, un sacramento religioso. Así que tenemos que regresar al contexto, hermano. Acuérdate que la salvación viene de los judíos. Y no es que la intención es convertirte a ti a judío o al judaísmo, es que el Mesías vino de la tribu de Judá. El nuevo pacto, hermano, mismo fue profetizado por el profeta Jeremías exclusivamente para el pueblo de Israel y no para ninguna otra nación. Así que estamos viendo, hermano, que todos estos conceptos que tenemos en el cristianismo fueron adoptadas y adaptadas, hermano. Pero ¿de dónde vienen? Cada uno de ellos lo podemos trazar directamente a la cultura, al lenguaje, al estilo de vida, a la fe original de los hebreos. La Biblia es un documento enmarcado en una mente oriental, específicamente hebrea. Y nuestro Mesías, Señor, amo, Maestro, Redentor, no es ni será cristiano, ni católico, ni pentecostal, ni bautista, ni filósofo. Fue, es y siempre será
judío. De hecho, nosotros decimos el león exactamente de la tribu de Judá. Yeshua hablaba en hebreo, no griego. Pensaba como hebreo, no como griego. De hecho, en Hechos 25, 26, 14, ves que cuando Yeshua se le aparece a Pablo, ¿cómo le habla? En lengua hebrea. ¿Has oído alguna vez? Yo tengo la mente de Cristo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Ok? Eso en 1 Corintios 2:16 habla acerca de la mente de Cristo o la mente de Mashiach. Pues realmente lo que significa esto. La mente de Mashiach lo que se refiere es a la mente hebrea, no la griega, que es la que se está estableciendo y que es la audiencia de la carta a los Corintios. De hecho, más adelante vamos a estudiar, y lo van a ver en algunas de las porciones de las parashas semanales, que hay una diferencia entre la mente hebrea y la mente griega. De hecho, en la yeshiva hay una clase que trae estos dos contrastes. Pero resumiéndote, la mente hebrea es una mente cíclica, ve la vida en ciclos. La mente griega es una mente lineal. Lamentablemente, nosotros en Occidente no nos enseñaron la mente cíclica hebrea, sino la lineal, la griega. Y con esa mente tratamos de estudiar la escritura. La mentalidad griega es la base de nuestra forma occidental y humanista de ver la vida. Es un reto interpretar correctamente la Biblia y descubrir la riqueza de su sabiduría con una mente contraria a la mente y ajena a la mente del autor. En este caso, tratar de entender la escritura con una mente griega. El pensamiento griego percibe el mundo a través de la mente. Es un pensamiento abstracto. Pero el antiguo pensamiento hebreo percibe el mundo a través de los sentidos, que es un pensamiento concreto. Por eso es que cuando hablamos de fe, estamos hablando de acción, no de una fijación mental o de una visualización. Bueno, amado, hasta aquí esta primera parte de los discipulados. Espero que haya sido de bendición para ti. Trato lo más posible de hablar y enseñar las cosas de la forma más sencilla posible. Pero usted aproveche la bendición de la tecnología y vuelva y vea el video y vuelva y véalo. Recuerden nuestra página walteragosto.com. Ahí hay muchos videos de muchas enseñanzas y hay hasta áreas donde usted puede leer. Y para aquellos que quieren seguir estudiando, también hay algo para cada uno de ustedes. Así que vamos a la próxima parte del discipulado para juntos seguir caminando en este puente de entendimiento hebraico. El Señor te bendiga y te guarde. Shalom.